¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista en Punto Convergente TV, el programa institucional de la Universidad Católica Argentina. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un libro que está teniendo mucha repercusión, muy importante para la Iglesia Católica. Por eso estamos con la presencia del doctor Federico Tabelli. Él es historiador, politólogo, da clases en Argentina, en Alemania, coordina el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Teología de la UCA. Federico, no sé si lo dije bien. ¿Sí? Perfecto, está muy bien dicho. Y me faltó algo más, que no me acuerdo. No importa, no sé. Y coautor, lo más importante, de este libro con el cual vamos a compartir ahora. ¿Qué te parece si nos contás cómo fue el proyecto y el proceso de hacer La Verdad los hará libres? Bueno, esto en realidad empieza de hace mucho tiempo como una voluntad de los obispos de Argentina de conocer el pasado de la Iglesia durante los años 60 y 70, ¿no? Durante los años del terrorismo de Estado. Por lo tanto, hace ya unos 5 o 6 años aproximadamente, ellos nos encomiendan a la Facultad de Teología de la UCA el realizar este proyecto. Entonces se reunió una comisión editora, que somos los que figuramos acá en los libros, y empezamos a coordinar un grupo de varios investigadores, somos aproximadamente 20 investigadores, y una de las novedades principales es que nosotros pudimos trabajar en los archivos de la Iglesia. Es decir, los archivos que hace casi 50 años nadie tiene acceso. Eso fue una cuestión muy importante para esta investigación porque pudimos trabajar tanto en lo que se llama la Conferencia Episcopal Argentina aquí en Buenos Aires, como también en el Vaticano. Es decir, los archivos que están en el Vaticano y los archivos que están en la Nunciatura de Buenos Aires. Eso nos permitió, por supuesto, tener un conocimiento de esta época, que es una época muy compleja, una época muy dolorosa, muy oscura, muy controvertida también, poder entrar en este sujeto que es la Iglesia durante este tiempo, ¿no? La Iglesia, por supuesto, es un sujeto multiforme. Uno entiende la Iglesia inicialmente como la conducción de la Iglesia o las autoridades de la Iglesia, pero en realidad nosotros quisimos ampliar, ir más atrás en el tiempo hasta el año 66 y entender la Iglesia en el conjunto de todos sus miembros. Es decir, que en particular en el tomo 1 tratamos sobre los diferentes miembros de la Iglesia. Por ejemplo, qué pasaba en el ámbito de los laicos o de la vida consagrada, o de los sacerdotes, o el movimiento de los sacerdotes del tercer mundo, o los sacerdotes que daban más apoyo, por ejemplo, al militarismo, o los católicos que participaban en organismos de derechos humanos, etc. Por lo tanto, el primer tomo tiene toda esta mirada tan integral y profunda para comprender esto, y nos pasa, ¿no?, que por ejemplo ahora que salieron los libros, gente se nos acerca, gente de iglesia desde distintos lados, y nos trae su testimonio, o nos dice, ahora entiendo tal o cual cosa, ¿no? Como que, bueno, de alguna forma la obra les da un marco de comprensión muy importante. Y en el segundo tomo nos enfocamos, sí, en lo que es la jerarquía de la Iglesia, o sea, qué hicieron los obispos argentinos, qué hizo el nuncio apostólico en ese momento, qué hicieron las autoridades del Vaticano y en particular los papas, ¿sí?, que en esa época eran Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Y nosotros vamos trabajando sobre todo el archivo para poder recorrer, en particular en el segundo tomo, el tiempo del terrorismo de Estado, o sea, entre el 76 y el 83. Nosotros creemos que esta obra es, por supuesto, muy importante no solo para la historia de la Iglesia, también es una obra muy importante para la historia argentina, porque de alguna forma estamos haciendo una historia de la dictadura militar también, recorriendo en el tomo 2 todas las relaciones de la Junta con las autoridades de la Iglesia, se puede ir reconstruyendo, ¿no?, cuáles fueron sus planes, sus estrategias, ¿no? En ese sentido es muy interesante, y creemos también que es un inicio, que esta obra es un inicio para mirar a un periodo que nosotros como argentinos en general preferimos no mirar o no mirar del todo, o hay muchos tabúes o prejuicios, y yo creo que es muy importante mirar a ese pasado y comprenderlo de forma integral, ¿no? Para también esto, por supuesto, proyecta hacia el futuro al resolver los problemas del pasado y conservar la memoria de todo ese tiempo tan turbulento y tan trágico que vivimos en Argentina, y bueno, tenemos que tener esa conciencia presente, ¿no? Esa es la memoria. Y por supuesto esto nos abre a que puedan llegarnos nuevos testimonios, pueda haber nuevas repercusiones. Esto es muy importante porque, bueno, todavía
las víctimas sufren, todavía hay nietos que han sido apropiados y que no han sido recuperados, y por lo tanto cualquier orientación, cualquier testimonio puede todavía hoy llevar un consuelo a esa época y a ese momento de dolor. Federico, quiero preguntarte justamente, ¿no? Esos testimonios que ustedes fueron recopilando, a ver, son tomos grandes, ¿sí? Que se recomienda a todo el mundo que los lea, ¿no? Pero, ¿qué podés rescatar de esos testimonios? ¿Hay gente o sectores de la iglesia que hacen mea culpa, que cuentan lo que pasó y no pudieron vivir, que tuvieron que irse del país? ¿Qué pudiste recopilar en todo eso? Es variado, sobre todo en el tomo 2 nosotros lo que hacemos es a partir de la documentación de la época, o sea, por ejemplo, de cartas que Videla le enviaba al presidente de la Conferencia Episcopal, o respuestas, o informes que el nuncio enviaba al Vaticano y lo que allá se hablaba y los cursos de acción que se decidían, pudimos reconstruir todo el ciclo de la Iglesia ante el terrorismo de Estado o ante la Junta Militar, ¿sí? Entonces, bueno, uno ve allí, por ejemplo, si vos me preguntás en concreto, ya en la antesala del golpe, uno puede ver las conversaciones, lo que se sabía, cómo se buscó desde la conducción del episcopado brindar un amparo a la Junta Militar, porque se consideraba que la Junta Militar podía restituir la paz, ¿no es cierto?, la paz del terrorismo de las guerrillas y de los enfrentamientos y grupos paramilitares, ¿sí?, que había previamente. Bueno, se consideraba que la Junta iba a poder restablecer esa supuesta paz, bueno, lo cual no ocurrió, ¿no es cierto? Entonces uno empieza a ver cómo a medida que toman más conocimiento de lo que está sucediendo, se toman distintos cursos de acción, etc. Y lo mismo en el caso, por ejemplo, del nuncio, que es quien informa a la Santa Sede, ¿sí? O sea que uno puede haber allí diferentes actitudes, diferentes conductas, ¿sí? Quiero preguntarle al historiador Federico Tabelli, ¿qué implicó este desafío cuando la Conferencia Episcopal te lo propuso? Porque me imagino que fue un tamaño desafío hacer esto. ¿Qué sentiste o qué sensaciones te quedaron cuando te llegó la propuesta? Bien, bueno, la propuesta nos llegó a la facultad y a los otros editores, sí, que también están acá en la obra, Carlos Gali, Juan Guillermo Durán y Luis Liberti. Por supuesto que en el primer momento la sensación es un periodo muy complejo y es un periodo muy controvertido. Y eso significa que uno se mete en un campo de estudio donde va a ser criticado, sea de un lado que del otro. Sin embargo, enseguida surgió como una gran fuerza decir, esto hay que hacerlo, esto es necesario hacerlo y hay que ir adelante con este proyecto. Y bueno, después cuando por supuesto nos metimos en los archivos, etcétera, es un momento de mucho dolor, ¿sí? Es una época muy trágica donde todo es muerte y frustración y bueno, por supuesto allí brillan algunas actitudes heroicas, pero es una época muy dura encontrarse con las víctimas y con el dolor, o sea que para nosotros que tal vez hicimos otro tipo de investigaciones, bueno, esta es una investigación absolutamente distinta y transformadora también para nosotros. ¿Por qué el lector tiene que venir y agarrar primero el tomo 1 y después el tomo 2? ¿Qué se va a llevar después de esa lectura? Se va a llevar una comprensión del periodo como no existía hasta ahora. Tanto por la forma en cómo nosotros tratamos el objeto de estudio o el tema, como en particular porque hemos trabajado con documentación que no se conocía de ninguna forma hasta este momento. Por lo tanto, también es una obra que se puede acceder desde distintos lados, desde el índice, de lo que te interesa, empezar por un capítulo. Los capítulos están todos integrados entre sí, pero a la vez permite el acceso independiente, ¿no? Y de esa forma motivar la lectura. Sé que, a ver, en el proceso de investigación debes haber recolectado muchas cosas, ¿sí?, que te causaron dolor, como dijiste, interés, curiosidad. Los historiadores son muy curiosos y por eso indagan. ¿Recordás alguna otra que cuando lo viste dijiste, uy, mirá esto, yo no lo sabía, o esto no es conocido y tenemos que darlo a conocer?
todo el tiempo nos pasó eso. Todo el tiempo que investigábamos nos encontrábamos con documentos que decíamos, mirá esto, y te asombraba, y después mirá esto, y así sucesivamente. O sea, todo el tiempo de ese contacto fue así. Algo que es muy llamativo es las miles de personas que recurrieron a la Conferencia Episcopal y a la Nunciatura y al Papa, ¿no? Y a muchísimos organismos más, pidiendo por sus familiares desaparecidos o detenidos sin juicio. Son miles de cartas que se conservan todavía en los archivos originales, donde se relatan las circunstancias del secuestro, de la desaparición, la angustia, la esperanza, la frustración. Ponerse en contacto con esas cartas originales, con nombres y apellidos y fotos, es como entrar en una conversación dolorosa con las víctimas, pero a la vez con la esperanza de poder de alguna forma ayudarlas o de darles una voz al mantener su memoria presente. ¿Hay algún proceso más? Porque ya sacaron el 1 y el 2 y son bastante importantes en cuanto a la cantidad y el volumen de testimonios. ¿Cuáles son los pasos a seguir a partir de ahora? Bueno, estos 2 tomos salieron ahora en febrero y en marzo. En septiembre sale un tercer tomo que no es de carácter propiamente histórico, sino que hemos invitado a distintos intelectuales, tanto de la Argentina como del exterior, para que nos ofrezcan sus miradas, ¿sí? Miradas interdisciplinarias desde la teología, la filosofía, la sociología, la ciencia política, etc. Y poder hacer lecturas sobre esto que pasó. Y por supuesto, como te decía inicialmente, esto es un inicio. Si bien esta obra se cierra en estos 3 tomos, es un inicio en el sentido que creemos que esto abre una nueva etapa de investigación, no solo para nosotros los que estuvimos involucrados, sino también para muchos otros que puedan interesarse en el tema y trabajar en aspectos particulares, ¿sí? O inclusive en otros archivos. Federico, muchas gracias por tu presencia en Punto Convergente TV y felicitaciones por el trabajo, que el otro día hablando con el padre Gali me contó mucho todo lo que investigaron y fue un trabajo muy arduo, ¿sí? Y lo dijiste vos, había cosas de mucho dolor, así que sobrellevar eso debe haber sido pesado y denso, pero los resultados están muy buenos aquí a la vista, así que invitamos a todo lector que se acerca a la verdad, los hará libres, a entender por qué viene y hacia dónde va. Muchas gracias a vos.